en su presencia lo es todo. Si alguno aquí no ha experimentado la presencia del Señor, pídasela. Pídasela. Él está más interesado que tú lo conozcas. Cerremos los ojos y sigamos adorando al Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, bendito Señor, porque vivo estás. La piedra se movió, la tumba vacía está. De entre los muertos salió el Maestro para reinar. Su palabra cumplió, Él se levantó de entre los muertos, al tercer día resucitó. Gracias, Cristo. La muerte Él venció, con poder se levantó, nos dio la salvación, resucitó, resucitó. El Cordero que fue inmolado, vivo está, vivo está. El Cordero que fue inmolado, vivo está, vivo está. La piedra se movió, la tumba vacía está. De entre los muertos salió el Maestro para reinar. Su palabra cumplió, Él se levantó de entre los muertos, al tercer día resucitó. La muerte Él venció, con poder se levantó, nos dio la salvación, resucitó, resucitó. Díselo fuerte. El Cordero que fue inmolado, vivo está, vivo está. El Cordero que fue inmolado, vivo está, vivo está. Gracias, Cristo, por tu victoria en la cruz, Señor. Te adoramos, mi Dios. Bendito, bendito sea. Vas a decírselo con todo tu corazón, ¿ok? Fuerte, vamos. El Cordero que fue inmolado, fuerte, fuerte, vivo está, vivo está. El Cordero que fue inmolado, vivo está, vivo está. El Cordero que fue inmolado, vivo está, vivo está. El Cordero que fue inmolado, vivo está, vivo está. Él vive, mi Cristo vive. Dáselo fuerte al Señor. Aleluya. Hay gozo en la casa de Dios. Dale ese fuerte aplauso al Señor, que se oiga. Baytown, Texas. Esto es la iglesia Cristo Viene, transmitiendo desde Baytown, Texas, para el mundo entero. Si esta señal ha llegado hasta ti, déjame decirte que todos los domingos empezamos la semana dándole la honra y la gloria al que se lo merece, al Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Gloria a Dios. Esté sonriente, empezamos, es enero 2026. Déselo fuerte al Señor. Esté feliz, está en la casa de Dios.
Le paso un dato importante. Fíjese que estos programas todo el tiempo se están transmitiendo a través de las redes sociales, pero también se están quedando grabados. No solamente aquí en la tierra, pero también en el cielo. Amén. Su sonrisa, amén, se la va a recordar el Señor cuando llegue allá. Amén. Y cuando ya no estemos aquí, va a haber mucha gente viendo estos programas también. ¿Sí? Así que hay que estar contentos porque estamos en el mejor lugar que Dios nos ha puesto, que es su casa, la casa de Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso y tome su asiento. Dios es bueno. Hoy en este día estaré prosiguiendo con el mensaje de el tema Abre mis ojos. Diga conmigo: Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Amén, amén. Allí en Colosenses capítulo 3 versículo 2 aparecerá una porción de un versículo que es muy conocido por el pueblo creyente. Colosenses capítulo 3 versículo 2. Y al momento que aparezca allí, para que todos le podamos dar lectura, aunque creo que todos lo conocemos de memoria ese versículo. Andamos un poquito ahí atrasados, pero ahorita va a aparecer con la ayuda de nuestro Dios. Amén. Somos gente de fe. Así que dice la palabra de nuestro Dios, repítalo conmigo: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aleluya. Poner la mira, désela fuerte al Señor. Amén. Sé que a algunos a veces se les dificulta un poco entender cuando el ministro quiere compartir algo que es importantísimo que todos los creyentes lo conozcamos lo mejor posible. Si el Señor abriese nuestros ojos espirituales, entonces podríamos disfrutar de las maravillas, de los milagros, de las promesas que Dios nos habla en el Salmo 119 versículo 18 por ahí. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley o de tu palabra. Se nos complica porque nosotros estamos acostumbrados a enfocarnos en aquello en lo cual fuimos enseñados humanamente hablando, y es un poco difícil cuando se trata de lo espiritual. Desde mi principio como creyente, recuerdo que un amigo mío llamado Claude Morgan hablábamos de estas cosas, y un día me menciona hablando de del lenguaje del español y del inglés, y me dice: ¿por qué ustedes, los que hablan español, en este caso dijo los mexicanos, se dirigía, estaba hablando conmigo, ¿por qué hablan al revés? ¿Cómo que hablamos al revés? Sí, porque nosotros decimos, por ejemplo, cuando hablamos del lugar donde está el presidente de White House, la Blanca Casa. ¿Y cómo lo dicen ustedes? Pues la Casa Blanca. Dice: ya ves, están al revés ustedes. Le dije: mira qué chiquito, los que están al revés son ustedes. Y dije: ¿por qué no la quieres echar a nosotros? Pero cuando empecé a meditar un poco en las cosas espirituales, nos damos cuenta que si usted lo ha meditado, lo ha escudriñado, que nosotros estamos al revés del vocabulario de Dios, que las cosas de Dios van al revés de las cosas de nosotros, pero no lo que pasa es que nosotros somos los que andamos al revésados. ¿Estamos bien? Por eso dice el Señor: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Así como son los cielos más altos que la tierra, así mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos más grandes, más altos que vuestros caminos. Déselo a nuestro Dios y lo siente en su espíritu. Casi por mayoría, cuando lees un versículo bíblico donde Dios te está dando una encomienda, una ordenanza, la tendencia del creyente es rehusar o tratar de interpretar diferente a lo que está diciendo la palabra de Dios. Unos familiares míos, cuando aceptaron a Cristo, las primeras ocasiones me hace una pregunta uno de ellos: ¿cómo podemos entender este versículo? En otras palabras, lo dijo más de otra manera. Dice: ¿cómo podremos acomodar este versículo a nosotros? Dando a entender: yo no estoy cumpliendo con eso, entonces ¿cómo lo puedo acomodar a mí? Le dije: no, chiquito, no trabaja de esta manera.
En las cosas de Dios no estamos aquí para acomodar la Biblia a nosotros, estamos aquí para acomodarnos nosotros a la Biblia. Amén. Dos cosas totalmente diferentes. Bendígalo si usted lo siente en su corazón. Según la palabra de nuestro Dios, se lo reveló a Pedro y así a todos los creyentes. Dios nos ha dado las llaves del reino. Nos ha dado las llaves del reino. Lo creamos o no, Dios se lo dijo a Pedro, pero no tenía que decirle a Dios a todos sus hijos las mismas cosas. Dios nos ha dado las llaves del reino. Dios nos ha dado salud, nos ha dado paz, nos ha dado prosperidad. Y en muchas ocasiones que usted y yo no las tengamos no significa que Dios no nos las ha dado. Es que nosotros no miramos dónde se encuentran y es muy difícil para una persona tomar algo que no puede ver. ¿Estamos de acuerdo? Se le complica. Aún en lo físico, si usted no puede ver algo, se le complica tomar aquellas cosas. Más si está en un lugar espacioso donde usted no está acostumbrado a caminar. Bueno, el Señor quiere que usted y yo podamos ver su gloria, y para verla necesitamos que Él nos la revele. Si Dios no nos la revela, si Dios no nos la muestra, usted y yo, aunque seamos hombres y mujeres que hacemos la voluntad del Señor, necesitamos que Dios nos revele sus secretos. ¿Sí? Ahora, me he quedado en las últimas dos ocasiones hablando en este tema en el libro de Génesis. Leímos una porción en la semana pasada. Quiero que volvamos de nuevo a Génesis capítulo 15 versículo 1 para que no se me vuelva a quedar para el próximo servicio. Génesis capítulo 15 versículo 1, pero también para entender lo que Dios quiere hablarnos hoy en este día. Dice así: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham. Abraham, todavía no se llamaba Abraham. Para nosotros suena casi igual. Dice, en visión diciendo, ¿cómo vino la palabra de Dios a Abraham? En visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Esas palabras que se encuentran en el primer libro de la Sagrada Escritura son para usted y son para mí, son para todos los hijos de Dios. Yo soy tu escudo y tu galardón. Yo soy tu protector y yo soy tu proveedor. ¿Sí? Y le dice, y galardón. Dice, y tu galardón será sobremanera grande. Grande. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, le dijo, así será tu descendencia. Verso 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Fue justificado. En otra porción dice, y fue llamado amigo de Dios. Le creyó a Jehová. Muchas ocasiones, para que Dios nos pueda a usted y a mí darnos lo que ya nos prometió, en muchas ocasiones Dios nos tiene que sacar del confort, nos tiene que sacar de la comodidad donde nos encontramos. Abraham ya casi tenía 100 años. Dios le había prometido la tierra, y Abraham no tenía tierra hasta este momento, solamente un cementerio que había adquirido de una de las tribus cananeas. Todo lo que tenía Abraham. Tenía mucho ganado, pero no tenía tierra. Y Dios le había prometido una descendencia como el número de las estrellas. En otra porción dice como los granos de la tierra, de la arena de la mar, etcétera, dando a entender incontables. Pero Abraham no tenía hijos. Solo le había prometido una tierra, no tenía tierra. Le había prometido hijos, no tenía hijos. Lo único que tenía era el lugar de sepultura. Era todo lo que Abraham tuvo en toda su vida en Canaán, hasta el día de su muerte. Las promesas las tenía, las había creído. Dios lo llamó su propio amigo y hizo pacto con él que todos los descendientes o hijos e hijas de Dios serían descendientes de Abraham. Los que eran por la línea sanguínea o de la sangre o de la carne, y los que éramos de la fe. De manera que Dios le tenía hijos a Abraham no solamente por línea directa física, sino también por línea espiritual, la cual es más valiosa que ninguna otra.
Y esa es la razón por la cual tú y yo nos encontramos hoy proclamando, declarando de que Dios es nuestro Padre. El Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Padre de nosotros. El mismo Dios que hizo el cielo y la tierra y que dice en su palabra que Él es el que nos libra de todas nuestras angustias. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Pero si meditamos un poco nos damos cuenta que muchas de las personas que aunque tengamos las promesas, lo único que realmente retenemos hasta cierto punto es el lugar del cementerio. Es todo lo que tuvo Abraham. Tenía ganado, pero tenía que andar hablando con la gente para que le dieran chance de pastorear sus animales ahí. No tenía hijos, ya tenía casi 100 años. Dios viene y lo llama donde está Abraham a esa edad, en los tiempos, principalmente las noches, son tierras más desérticas que las nuestras aquí. Y el nivel en su posición geográfica se encuentra un poco más al norte que nosotros. De manera que estaba posiblemente frío como estaba esta noche aquí en esta región. Y Dios lo saca de su comodidad donde estaba. Quizás con bastantes colchas allí de pieles de los borregos o qué sé yo, pero estaba bastante cómodo de seguro. El significado a eso se refiere. Eso lo quiero mencionar. Para Dios revelarnos los secretos, para Dios entregarnos cosas, para Dios enseñárnoslas, muchas veces tiene que sacarnos de la comodidad. Muchas veces tiene que desacomodarnos. Porque mientras estamos nosotros ahí tranquilitos, pensando que todo está bien y teniendo las cosas de la tierra como sublimes, entonces Dios no nos puede entregar lo que tiene para nosotros, porque lo de esta tierra es perecedero, es temporal. Lo que Dios quiere darnos es eterno. Amén. Bendiga si lo siente en su corazón. Abraham logró conseguir una tumba que compró por 400 piezas de plata. Imagínense, 400. ¿Quién iba a imaginarse que 400 años no se tendrá referencia una cosa con la otra? 400 años más tarde, entonces Dios le entrega la tierra. Más o menos 400 años más tarde. Ahora, cuando Dios nos da libertad, cuando Dios te alcanzó, cuando Dios te rescató, cuando recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, cuando Dios te tomó como hijo y como hija, te adoptó, lo primero que Dios hace a nuestro favor, nos libra de nuestros enemigos, espiritualmente hablando. Y tenemos un ejemplo que tomar, el ejemplo de Israel. Cuando Dios libertó al pueblo de Israel, lo primero que hizo Dios es librarlo del faraón y de su ejército. Destruyó a los enemigos de su pueblo que estaban cautivos, como tú y yo estábamos en el mundo antes de conocer a Jesucristo. Lo segundo que Dios le dio al pueblo de Israel, después de haber destruido los ejércitos y al faraón, que eran dueños de Israel, legalmente no podían irse porque José los había vendido al faraón como 350 años atrás. Lo primero que Dios hizo, destruirle a los dueños en un reto legal. No solamente porque era Dios, legalmente lo destruyó en un reto donde tenían toda la oportunidad el faraón de haber salido victorioso. Pero ninguno que se levante contra nuestro Dios va a ser victorioso en ningún momento. Ni enemigos, ni conocidos. Por eso siempre usted y yo debemos darle la honra y la gloria a nuestro Dios, porque Él es el Señor en todas las cosas, en todos los tiempos, de hoy y mañana y por siempre. Amén. Lo segundo que Dios le da 3 meses más tarde de haber destruido a sus enemigos, le da la ley, le da su palabra, para llevarlo por caminos rectos, para iluminar sus pasos. Si Dios no le hubiera dado la palabra a Moisés, el pueblo de Dios estaría tan perdido como el pueblo pagano de la región. La razón que usted y yo podemos actuar en una forma más apropiada, más correcta, más moral, es porque la ley de nuestro Dios ilumina nuestro camino. Como dijo el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Si nosotros no tuviéramos esa palabra, si Dios no le hubiera dado la ley a Moisés, anduvieran perdidos también como los murciélagos sin saber ni para dónde van, solamente por radar, o sea por instinto. Mas no así los hijos de Dios. Usted y yo sabemos de dónde vinimos, sabemos dónde nos encontramos y también sabemos para dónde vamos. ¿Cuántos dicen amén?
Lo que viene es un proceso, es un paralelo. Todo lo que aconteció al pueblo de Israel es un paralelo. Y dice la escritura que Dios nos lo dio como sombra para que usted y yo comprendiésemos lo que también teníamos que pasar. Lo tercero que Dios les dio al pueblo de Israel es los metió en el desierto. Los metió en el desierto para purificarlos y santificarlos y llevarlos preparados para encontrarse con Él en la tierra prometida. ¿Cuántos cristianos que usted les ha hablado de Dios y ya han aceptado a Cristo como su Señor, llega un momento donde dicen: me iba mejor cuando estaba en el mundo? Lo que no comprenden en el principio es que Dios nos va a meter al desierto. Mismo Pablo lo enseña, Pedro lo dice de igual manera: si el oro que es perecedero es probado por el fuego, cuánto más vuestra fe, que es más valiosa que el oro. Toda la fe de todo cristiano va a tener que ser probada si realmente aceptó a Cristo o es puro cuento. Déselo a nuestro Dios. Y Dios pasó al pueblo de Israel por el desierto para formar un pueblo digno de su nombre. El día que Dios te rescató, primero te da unas oportunidades, te da un poco de miel. Al principio entra uno y todas las cosas son bien dulces. Mira uno a los hermanos y casi los mira con una aurora sobre la cabeza. Y conforme va pasando el tiempo, eso se va desvaneciendo y al rato ya no parece. Mira algunos, no aurora, mira como cuernos, no sé. Pero Dios nos pasa por pruebas. Por pruebas. ¿Para qué? Para probarnos si somos dignos de ser llamados hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? No están tristes, ¿verdad? La cuarta cosa que Dios hace para podernos llevarnos al lugar de la promesa es hacernos pasar. A Israel lo hizo pasar el río Jordán. Después del Mar Rojo lo hizo pasar el río Jordán para entrar a la tierra por vía de Jericó. Y cuando Dios los lleva a pasar por allí, entonces Dios los introduce a la tierra que le había prometido a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuántos están aquí todavía? Vamos a hacer un ejemplo que acontece cerca de 1600 años más tarde. En el libro de Marcos es un paralelo. Todas las cosas, cuando usted las comprende un poquito, se da cuenta que son paralelos, son repeticiones para Dios enseñarnos. Las cosas a veces se nos enseñan bien cuando son repetidas constantemente. Marcos capítulo 10 versículo 46. Creo que es una de las veces que Jesús estuvo más lejos de Jerusalén, en Jericó. Marcos capítulo 10 versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Yo no sé cómo hay gente, lo encuentra mucho en la Biblia, que les daba nombres. La palabra Bartimeo, el nombre Bartimeo significa inmundo o sin pacto con Dios. Yo no sé por qué los padres les daban nombres a sus hijos. ¿Se acuerda usted de los hijos de Noemí? Malón y Kelión, malo y enfermizo. ¿Que a quién se le ocurre darle nombres a sus hijos de esa manera? No tenemos que ir muy lejos. Vea los nombres de los muchos cristianos. Cuando Dios les concede un hijo donde pueden hacer un pacto, les salen con un nombre que miraron en las películas de Hollywood o en YouTube porque suenan bonito. Y les dan unos nombres que solamente están proclamando o clamando maldición. Cuando las parejas jóvenes llegan ustedes a casarse y Dios les da hijos, busquen nombres que glorifiquen a Dios y bendigan a sus descendientes. Amén. No me están escuchando. Ok, gloria a Dios, gracias. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Se encontraba en una situación totalmente triste, deplorable, una situación no agradable para ningún ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Pero mire cómo comienza la situación en Marcos capítulo 10 verso 47, un versículo más adelante.
Y oyendo que era Jesús, la gente venía hablando cuando ellos iban saliendo, la multitud que seguía a Jesús, y oyendo que era Jesús Nazareno, todas esas palabras son clave. Jesús, si usted ya conoce, es Yeshua o Josué. Josué, el que mete al reposo, el que mete a la tierra prometida. Están en Jericó para cruzar a la tierra prometida. Y oyendo que era Jesús Nazareno, Nazareno significa vástago, retoño. Significa también, si toma una línea diferente, apartado para Dios, como Nazareo. De manera que la Biblia no escribe nada solamente por llenar espacio. Todo tiene muchos significados que ayudan a la persona a comprender un poco mejor las escrituras. Dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David. Diga conmigo: Jesús, hijo de David. Prosigue: ten misericordia de mí. Muy bien. Yo voy a leer el 48 solo. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ok, aquí vamos a aprender algo juntos. ¿Por qué le decían que se callase? ¿Qué era lo que los ofendía? ¿El ruido? ¿Los gritos? ¿Qué fue lo que usted considera que ofendía a los que iban en la multitud, que le decían a Bartimeo: cállate? ¿Cómo? ¿El estado de la persona? ¿El estado de la persona? ¿Cómo? Hijo de David, clamaba misericordia. Aleluya. Todas las respuestas son muy buenas. Lo que les afectaba, lo que los irritaba, era que Bartimeo dijese: hijo de David. ¿Por qué? Porque decir hijo de David en ese tiempo, recordemos algo para que usted tenga un poco más de memoria. Se encuentra una vez Jesucristo hablando, ahorita regresamos allí. Se encuentra Jesucristo hablando con sus discípulos después de muchísimos milagros, etcétera, y les dice Jesús a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Y luego unos le dicen, pues unos dicen que tú eres Jeremías, otro que eres Elías, o que eres alguno de los profetas. Y luego les dice: ¿ustedes quién dicen que yo soy? ¿Quién se levantó inmediatamente y dijo unas palabras claves, célebres? ¿Quién fue? Pedro. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Tú eres el Hijo, el Cristo del Dios vivo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y luego le dice Jesús: esto no te reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Déselo a nuestro Dios, porque ya lo está comprendiendo. A esto les irritaba mucho, porque Bartimeo había dicho hijo de David, y lo repitió 2 veces. Y lo querían callar. ¿Por qué? Porque el decir hijo de David es lo mismo, el mismo valor, la misma idea, la misma expresión que dijo Pedro, y a quien Cristo le contestó: esto te lo reveló mi Padre. A Bartimeo no se lo reveló carne ni sangre tampoco. Al decir hijo de David, está diciendo: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el libertador, tú eres el que viniste a librarnos de la muerte, de la ceguera espiritual. Tú eres el Hijo de Dios. Déselo fuerte a nuestro Dios. Eso es lo que afectó a la gente. Y eso es lo que va a afectar a la gente cuando usted se proclama hijo o hija de Dios. Los afecta. Y lo único que van a contestar por mayoría: ¿a poco te crees tan bueno, tan santo? Nosotros no somos buenos porque hacemos cosas buenas. Nosotros somos buenos porque Dios nos hace buenos. ¿Sí? No somos santos por las cosas que hacemos, santos somos porque le pertenecemos al Padre que es santo. Y los hijos son igual que el Padre. ¿Cuánto le damos gloria? Si el Padre es Martínez, los hijos allá se apellidan Martínez. Si Dios es santo, nosotros sus hijos somos santos. ¿Cuántos damos gloria a nuestro Dios? Bendígalo. Pero ahora escuche algo, para que versículo, vamos a leer el versículo que sigue. Perdón, Marcos capítulo 10 versículo 49. Y escuche mientras lo están mirando por allí en su libro o en la Biblia, para ya cuando
tú estás clamando, estás gritando a Dios, cuando el Espíritu de Dios te revela algo, la única forma de que Dios se detenga para escuchar tu petición es que el Espíritu Santo te revele. Entonces Dios te pone atención. No porque no te ame, no porque no te vea. Es que cuando ya Dios te mandó una revelación, te mandó una palabra a tu corazón, lo sintiste aquí en el corazón y lo sientes que ya Dios te está hablando, cuando tú lo pronuncias, Dios se para escucharte. Aquí estamos en la iglesia varios cientos de personas y solamente Dios escucha a aquellos a quien el Espíritu Santo los elige, los escoge y les revela algo. Y se siente totalmente fuera del concepto, de la idea que se está viviendo al momento. Para que Dios se pare y escuche nuestra petición, nuestro clamor, necesitamos que su Santo Espíritu nos revele cómo es que podemos dirigirnos a Dios. Bartimeo se dirigió en la forma apropiada. Le fue revelado: tú no eres un profeta, tú no eres un rabino, tú no eres un hombre bueno, un buen carpintero. No, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Amén. Marcos 10:49 dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza. ¿Quiénes fueron estos? ¿Eran los mismos que le decían que se callase? Posiblemente no. Posiblemente sean los discípulos. Ten confianza, levántate, te llama. Hoy en este día, cuando de pronto ya terminamos el servicio y hagamos una invitación a que se levante y venga a darle gracias a nuestro Dios, si Dios te habla a tu corazón, te vas a levantar sin que te diga yo que te levantes o que vengas al frente. ¿Por qué? Porque está Dios tratando con tu corazón. Dice: y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, él te llama. Te llama. Verso 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Hay una multitud que lo rodea. Bartimeo todavía se encuentra ¿qué? Ciego. Según las historias, según las costumbres, las reglas de ese tiempo, para que una persona legalmente pudiera ser uno de los que mendigasen, y principalmente a la puerta o a la entrada y salida de la ciudad, tenían que tener un permiso del gobierno, las autoridades religiosas y civiles. Es más o menos como algunos de los hermanos acá, cuando van a las tiendas y tienen una cartita azul, un papelito azul que lo cuelgan del espejo. ¿No lo han visto por allí? Y tienen una sillita de rueda. Y a veces el padre que necesita ese papel, que le dieron entregando ese papel legalmente, es un papel que necesitan recibirlo legalmente. Y a veces los padres se pasan de buzos, de inteligentes, no sé si la palabra es correcta, incorrecta, bus, inteligente se le llama ya. No lo estoy perdiendo. A veces se lo pasan a los hijos. Eso, sí, ¿verdad? El otro día íbamos con mi hijo, íbamos a un lugar acá por Mount Bellevue y no venía Ethan. Le dieron una tarjetita porque Ethan necesita, o sea, le dieron para a veces cargarlo, etcétera. Pero en ese momento no venía y quiso parece, no, tranquilo, vamos allá en los estacionamientos normales. Ese déjaselo a las personas que realmente lo necesitan. ¿Cuántos están conmigo todavía? Si me hace que perdí a muchos de ustedes, ¿verdad? Bartimeo nos da una enseñanza espiritual muy linda. Dice en el versículo que leímos: ten confianza, levante, llama. Entonces él, arrojando su capa, arrojando su sticker, lo aventó a la basura. Todavía se encuentra ciego, va caminando, no le interesa si se va a tropezar, pero sabe que el hijo de David le mandó llamar. Y si el hijo de David te manda a llamar, el hijo de David se va a encargar de que tú llegues al lugar que él te llamó. Amén. Él se va a encargar. Está diciendo Bartimeo: esta capa que me dieron para estar mendigando y que lo he hecho por décadas, ya no la necesito. Esa cartulina que me entregaron, ya el Señor me sanó, ya para qué la quiero. A la basura. No se la dé a alguien. Algunos hasta la venden, yo creo, no sé cómo le hacen por allá. Pero bueno, es un ejemplo.
Dice, respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Si usted le pidiera hoy al Señor algo y de pronto siente en su corazón que Dios le está diciendo: ¿qué quieres que haga contigo, hija? ¿Qué quieres que haga contigo, hijo? Imagínense que usted oyera la voz de Dios en esa manera, en un momento hoy en este día. ¿Qué quieres que haga con ese asunto que tienes? Imagínense. Wow. No sé cuántos han escuchado algún momento en sus vidas a Dios hablarles directamente, pero no es un sueño, no son ideas, no son quizás algo que allí arma en su mente. No, no, lo siente en su espíritu, lo siente en su corazón y sabe que Dios lo está llamando. Esas cosas se las puede llevar al banco porque es un hecho. Ya cuando Dios nos llama, le dice Jesús: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista, que me abras los ojos, quiero ver. Sí, le dice Jesús. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y él enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Déselo a nuestro Dios. ¿Qué fue lo que la fe? Recuerde que la fe es la convicción de aquello que se espera. ¿Qué fue lo que la fe le reveló a Bartimeo? A ver si honesta sí me la contestan, más o menos, todos. ¿Qué fue lo que la fe le reveló a Bartimeo? Que Jesús era el Cristo. Tu fe te ha salvado. Quiere decir, tu fe, salvado y sanado es la misma cosa, son sinónimos bíblicos, uno como el otro es el mismo. Tu fe te ha salvado. El haber comprendido quién soy yo, el darte cuenta de que yo estoy aquí contigo, con ustedes, eso te ha salvado a ti. La fe. El que usted venga a la casa de Dios y se vaya como vino es que no se dio cuenta que Cristo estaba aquí. Pero cuando usted se da cuenta que Cristo estaba aquí, canta diferente, ofrenda y diezma diferente. Sí, porque sabe que Cristo está aquí. Si no, como vienes te vas y a veces un poco más cansado o más enojado. Y ese no es el plan de Dios. Dios quiere prosperarnos. ¿Cuántos dicen amén? Volvamos otra vez a la historia de Abraham. En Génesis capítulo 21 versículo 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana. Es otro caso que ya todos lo conocen, lo he predicado mucho aquí, excepto algunas cuantas personas que han venido a Cristo en los últimos tiempos aquí en este santuario. Pero es un caso que lo he mencionado y yo sé que al momento que les haga la pregunta ustedes van a contestar por mayoría en la forma correcta. Y a ver si no la contestan correcta, no tiene nada que ver, es la interpretación que al momento se siente. Génesis capítulo 21 versículo 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan. Para que entienda un poquito más de lo que está pasando en el proceso, resulta de que Agar, sierva de Abraham o de Sara, le dio un hijo a Abraham ya en su vejez. Sara le echó por ahí la manita para que tuvieran hijos, ya que ella no podía, ya ella tenía cerca de 90 años, Abraham cerca de 100. Entonces, en el proceso, cuando Agar le da un hijo a Abraham, al caminar el tiempo, 13 años más tarde nace Isaac. Y el hijo de Agar, o en este caso Agar, empieza a hacerle la vida difícil a Isaac. Y a Sara no le gusta. Total que le dice a Abraham: ¿sabes qué? Echa a esa esclava con su hijo fuera de aquí. A Abraham le pareció muy duro ese asunto, era el hijo mayor, Ismael. Y luego entonces le dice Abraham a Dios: Señor, si tan solo mi hijo Ismael viviere delante de ti, fuere parte de tus hijos. Entonces Dios le contesta: también voy a bendecir a Ismael. 12 tribus le voy a dar, como también a Isaac. Lo voy a bendecir, pero haz lo que tu esposa te está diciendo que hagas. A veces es bueno hacerles caso a las mujeres, ¿no? Porque es Dios que se las está diciendo. Así que si le dice la esposa: por favor, dame el cheque, pregúntale usted quién te lo reveló. Si le dice que Dios, bueno, suéltele el cheque. Si se lo dice que se lo reveló el Walmart o el restaurante X, que sé, entonces no, pues ve, trabaja. No sé.
Me meto en unos líos que a veces se olviden. Entonces le dice a Dios a Abraham: hazle caso a tu esposa y despide a la mujer con el muchacho. Mire cómo empieza. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar poniéndolo sobre sus hombros. Y le entregó al muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba, cerca del ¿cómo se llama? Cerca de donde estaba el lugar donde enterraban a sus muertos, cerca del cementerio. Ok, muchas cosas son muy interesantes, que dignas de escudriñar con bastante detalle, dando tiempo. En primer lugar, Abraham ya, aunque no tenía tierra, era muy rico. En una ocasión tenía más de 300 soldados con los cuales fue y tomó a los reinos de Sodoma y de Gomorra. Los dominó a los otros que habían ido contra ellos. Era un hombre muy poderoso en dinero, en animales, etcétera, etcétera. Pero no se le hace extraño a usted que despida a Agar, su sierva, con su hijo, su primogénito, a quien amaba, con el cual había disfrutado 13 años antes de que le naciera Isaac, y lo vaya a mandar al desierto? Ni les dio caballos, ni les dio camellos o burros o algo para que se fueran. Le entregó solamente una porción, un bolso, y se lo puso a la nuera, se lo puso a la sierva, y les dijo que se fueran. Ahí lo dice, y le dice, y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. ¿Por qué Abraham hacía estas cosas tan extrañas? Muy extrañas. Recuerde cuando le pidió Dios a Isaac y lo llevó allá arriba para sacrificarlo. Es unas cosas bastante fuera de lo normal. ¿Por qué lo hacía? Porque Abraham tenía toda la confianza al 100% en el Dios que hablaba con él. Abraham no tenía confianza en las cosas de la tierra. Su confianza estaba puesta en lo que Dios decía que iba a hacer. Y le dio pan y un odre con agua y se fueron. Llegan a un lugar en el desierto de Beerseba, Génesis capítulo 21 versículo 15. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Esto es Agar al muchacho. El muchacho tenía como 15 años ya. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco. Un poquito más de aquí a la calle, o de aquí al food pantry, más o menos. Y oyó Dios la voz del muchacho. Perdón, me quedé un poco, dice, del tiro de arco, porque decía: no veré, esto decía Agar, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Clamó. Eso es lo que significa Ismael. Dios oye, o Dios oyó al muchacho. Él lloró. Cuando tú y yo estamos en problemas y clamamos a nuestro Dios, y nuestros llantos, nuestros gritos, nuestro clamor llega a Él, Dios se levanta de su trono y viene a atenderte en tu necesidad. Él viene a atender tu necesidad. Y luego prosigue la escritura, el verso 17. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? Y la misma palabra que le dijo Jesucristo, o le dieron a aquella gente a Bartimeo, le dijo: no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Cuando tú clamas a Dios y tu clamor llega a Él, no interesa si estás aquí en el altar, no interesa si estás allá en tu casa, no interesa si andas en el trabajo, donde quiera, donde te encuentras, allí oye la voz Dios. Cuando Él te revela que tu necesidad, solamente Él puede solucionarla. Sea económica, sean problemas emocionales, matrimoniales, de trabajo, etcétera, o de enfermedades. Dios nos escucha donde nos encontramos cuando clamamos a Él. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Amén. Y luego acontece algo muy interesante, que ya lo conocen todos aquí, por mayoría. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue, llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. La clave aquí está, que Dios abra nuestros ojos. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta es ahora, que ya la mayoría conoce, pero quiero que algunos me la contesten.
Y dice, Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue y llenó. Esa fuente de agua, la pregunta es esta: ¿estaba allí ya o Dios la puso en el momento? Ya estaba allí. La promesa de nuestro Dios está aquí, está con nosotros. La fuente estaba ahí. Lo que sucede es que ellas no lo miraban, ni ella ni el muchacho. La promesa de nuestro Dios no nos la dio Dios para el futuro, para cuando lleguemos al cielo. La promesa nos la dio Dios aquí y está cerca de nosotros. Y nosotros no la miramos o no la vemos porque Dios no nos abre los ojos. Y Dios no nos abre los ojos porque nosotros no clamamos a Él. Clama a mí, yo te responderé. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos. Y cuando el Espíritu Santo lo hace, entonces vemos las cosas que necesitamos, están al frente de nosotros. Jesús le dijo a aquellos hombres: no digan que el reino está allá o del otro lado. He aquí, el reino de Dios está entre ustedes. La provisión, la sanidad, la alegría, el gozo, todo está delante de ustedes. Lo he puesto delante de ustedes, pero necesitan ustedes mirarlo. Y para que nosotros podamos mirarlo, necesitamos que el Espíritu Santo nos abra los ojos. Y para que Dios nos abra los ojos, necesitamos clamar. No se necesita ser genio en este asunto. No se necesita ser un teólogo. Solamente entender lo que Dios está hablando. Ya terminamos. En esta sí, algunos se me van a salir. Mateo capítulo 6 versículo 22. Quiero que cuando hoy en esta semana tengan tiempo, lean este contexto, todo esto que voy a leer aquí, y unas porciones antes y después, para que entiendan el significado que voy a decir, pero que algunos no lo van a aceptar. Así le digo a algunos que vienen a pedir consejo. Tienen problemas matrimoniales y vienen a pedir mi consejo, y inmediatamente empiezo con estas palabras: hermano, vamos a orar primero y le voy a dar un consejo que las probabilidades de que usted me tome el consejo son casi mínimas. Dice: ¿cómo, pastor? Sí, porque he dado consejos a cientos y cientos de personas y me doy cuenta que algunos lloran, otros hacen esto y se abrazan y se besan y todo aquello, y salen de aquí 2 días más tarde, andan igual. Es que si Dios no lo hace, es imposible que el hombre nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Ponga atención. Jesús está diciendo estas cosas, hablando con respecto del ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si su ojo es bueno, todo su cuerpo está lleno de luz. Diga usted: si el ojo es bueno, todo el cuerpo está lleno de luz. Jesús lo dijo, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Pero si tu ojo es maligno, malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? Malo, maligno. La oscuridad más terrible, una oscuridad tenebrosa que viven muchos cristianos, es por el problema de su vista espiritual. Explíquenos, pastor. Cuando Cristo está diciendo aquí, hay un pasaje que nos escribe Pablo, se lo manda a Timoteo, que se llama así, o dice así: raíz de todos los males, termínelo, es el amor al dinero. Cuando usted lee el contexto, se va a dar cuenta que está hablando del dinero. Que la oscuridad terrible que existe en el corazón del ser humano y el pueblo cristiano, muchos de ellos, es el ser avaro, la avaricia. ¿Todos están aquí? Por alguna razón Dios lo pone de esta manera. El pueblo de Israel lo entendía perfectamente. El pueblo cristiano tiene dificultad. Pero si leen el siguiente versículo, se darán cuenta que está hablando de eso Jesús. Y ustedes se van a dar cuenta, unos que están diciendo: no le creo, pastor. Versículo 24. Ninguno puede servir a 2 señores. Aquí va a decir de qué está hablando con respecto del ojo, de la vista, de la avaricia. Ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Estimará al uno. Ya me pasó lo que a la India María. Estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes.
Algunos dicen, no. El dinero me costó mucho, es mío. Todo tu ser, si eres hijo de Dios, le pertenece a Dios. El cumplir con Dios lo que Él te pide no es para que tú tengas menos, es para que tengas más. No es para que seas infeliz, es para que seas feliz. Todo tiene que ver con la vista, con el ojo. Dáselo fuerte a nuestro Dios si lo sientes en tu corazón. Ya terminamos. Lee la escritura y entonces comprende el contexto de lo que se está hablando para que entiendas palabras que a veces son un poco difíciles de entender. Si tu ojo es bueno, en otras palabras, si eres obediente, todo tu cuerpo estará en luz. Si eres desobediente, todo estará en tinieblas. Si usted se remonta un poquito antes de este versículo, unos cientos de años atrás, se va a encontrar con un versículo que muchos cristianos aborrecen, no pueden verlo, quisieran que se los quitaran de la Biblia. Donde Dios les dice: por esto no los he consumido, porque yo no cambio. Y luego dice: pero todos ustedes, y luego le empiezan a decir: pero ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Y luego les dice: ¿te robará el hombre a Dios? Pues todos ustedes me han robado. Le estaba diciendo al pueblo de Israel. Acá en la iglesia Cristo viene solamente unos cuantos, damos gracias a Dios. Dice: ¿en qué te hemos robado? Y luego les dice: en vuestros diezmos y ofrendas. Diga: en vuestros diezmos y ofrendas. Escuche, ponga atención. Hay una expresión después de esta que los va a hacer que el cristiano sea sacudido en su corazón. Les da algo ustedes, y son unas palabras muy fuertes que casi temo pronunciarlas. Lo que sigue, ¿alguien se anima a pronunciarlas? ¿Qué dice? Empieza con una M. ¿Alguien se anima a pronunciarlas? Así como dicen los hermanos. Yo tengo un temor, estoy acá en el altar. Quiere decir, cuando dice que eran malditos, quiere decir que estaban en el mundo, eran inmundos como Bartimeo. Pero luego, después de haber sido santificados, vuelven otra vez a caer a la misma posición. Ahora que caen a la misma maldición que tenían en el principio. Pero no así los que creemos y confiamos en el Hijo de Dios, que lo que Él dice es verdad. Dios es fiel y sus misericordias son eternas. Por favor, créetela, porque Dios lo dice. Salmo 119, versículo 3. 103. Ponga atención y les invito a que se pongan de pie, porque yo sé que algunos, después de escuchar esa última expresión, casi están a punto de salirse. Salmo 119, versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y luego dice verso 104: de tus mandamientos, de tus ordenanzas, de tus recomendaciones, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Y luego termina con este verso: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Él nos guía por las sendas de justicia, por la verdad, para que seamos dignos representantes de nuestro Dios donde quiera que nos encontremos o vayamos. Así inclina tu rostro donde te encuentras. Gracias por haberme escuchado. Aunque algunos espero que no van a pecar contra Dios. Cierra tus ojos y como sientes en tu corazón, si tienes deseos de venir a este altar, hazlo. Porque déjame decirte, el único que puede solucionar nuestra situación puede ser problemas o puede ser forma de creer o de interpretar a Dios. El único que puede hacerlo es Él mismo. Ningún predicador, ningún mensajero te va a poder hacer cambiar en lo más mínimo, si el Espíritu Santo de Dios no nos cambia a su imagen y semejanza. Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien venimos a honrar aquí a tu casa, Señor, no solamente vinimos a pasar un tiempo, Señor Dios, y poder ver a hombres y mujeres a quien apreciamos mucho, aunque es muy bueno, es saludable, pero la principal razón por que nos encontramos aquí es porque vinimos a honrarte a ti, a darte la gloria a ti. Algunas de las cosas que tú nos hablas en tu palabra son cosas difíciles por nuestras costumbres o por lo que hemos posiblemente creído.
pero tú eres quien revela los secretos al corazón de tus siervos, de tus siervas. Tú eres quien, Señor, quitas de nosotros ese espíritu humano, Señor, y lo cambias por un espíritu divino, el que nos enseña que las cosas importantes en esta existencia no están en la tierra, sino que están en tu reino, y que sobre todas ellas reinas tú. Padre Dios, a veces muchos de tus hijos se preguntan por qué tus visitaciones o tu provisión no se manifiesta en sus vidas. Pero cuando tú nos abres los ojos y nos permites ver tu ley, entonces miramos tus milagros, tus maravillas. Padre, en el nombre de Jesús, escucha la oración de tus hijos, de tus hijas, de tu pueblo aquí reunido, mi Dios. Y ten misericordia, Padre. Abre nuestros ojos, Señor, de tal manera que podamos verte, para que así podamos clamar y tú escucharnos, Señor. Padre, la mayoría de tus hijos se la pasan como Bartimeo, Señor, delante del pueblo, mendigando, Señor, poniendo su esperanza en el hombre, a ver quién puede ayudarle, a ver quién puede sacarlo de esa situación, cuando sabemos desde el principio que tú eres la respuesta, que tú eres la solución, que es por ti, Señor, que vivimos, y es por ti, Señor Dios, que nos movemos, y es por ti, Padre eterno, que estaremos eternamente a tu lado. Eres tú, Señor. Queremos adorarte unos momentos, Padre. Queremos adorarte. Levanta tus manos ahí donde te encuentras, mientras el grupo nos ayuda con esta estrofa. Y aunque tú te sientas un poco incómodo por lo que se ha hablado y has escuchado, tu corazón sea sensible y busca a Dios en este momento. Cuando entones esta alabanza con el grupo, hazlo de corazón. Quizás el Señor que se encuentra aquí te escuche, y si te escucha tendrás las cosas que pides. Padre, abre nuestros ojos, Señor, y contemplaremos la hermosura tuya, la hermosura de tus promesas, de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dile: fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Dile: torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor.